Bienvenidos a El Porqué Noticias, donde encontrarás el hecho noticioso, sus causas y sus consecuencias. El hecho noticioso. La crisis de la salud en Colombia. Y mírenlos, todo un van lleno de pañales. Y las señoras han venido durante 2-3 meses y dicen que no hay. Y ahora los trasladan para otra bodega. Hemos visto este video en múltiples ocasiones en redes sociales. Indudablemente, esto causa indignación. La crisis del sistema de salud en Colombia está en uno de sus puntos álgidos. Y ojo, no es porque el gobierno de Gustavo Petro ha evitado la financiación adecuada de las EPS. Antes bien, nos hemos dado cuenta que las fallas que actualmente tienen las EPS dependen de los empresarios de la salud, o como me gusta llamarlos, los mercaderes de la muerte. Entonces, ¿usted cómo comienza en una política real del Ministerio de Vivienda? Ahora, si ustedes son de Camacol, pues me dicen. Que yo no vine aquí a defender a Camacol, yo vine aquí a defender el pueblo. Los gremios no son los dueños del Estado. Este no es un Estado corporativista. El Estado corporativista es fascista. ABC de la teoría económica y de la teoría política. Un Estado democrático no está al servicio del gremio, está al servicio del pueblo. Los gremios se acostumbraron a mandar aquí como reyes, y ustedes nosotros obedeciendo arrodillados. Los gremios son ciudadanos ricos que no son los dueños del Estado. Les oímos, no les hacemos caso. Discutimos, si tienen razón en cosas, porque saben, aceptamos. Pero no somos sumisos. Porque nuestra única sumisión como servidor público es el pueblo. Y recordemos que el papito del neoliberalismo, Ludwig von Mises, decía que había que comercializar todo. Y en este caso, la muerte. No apoya las reformas del cambio. No tengo espacio para poderle presentar eso, senadora. Perfecto, senadora. Le agradezco mucho porque son reformas para el pueblo. Yo soy trabajador. Yo soy empresario. Exacto. Y son reformas para el pueblo. Si hay más dinero en el pueblo, hay más forma de que Si a hay los menos empresarios les impuestos en las empresas, si hay menos impuestos en las empresas, hay más posibilidad de dar. Si el pueblo tiene más ingresos, le compran más a usted, senadora. Claro, senadora. Y esos empleados que usted tiene le van a comprar más a usted si tienen más ingresos. Si me quitan más impuestos, yo crezco más. Pero le compran menos, senadora. Vamos. Hay unas madres que son madres comunitarias. Y es imposible que esta mujer apoye las reformas del gobierno de Gustavo Petro, no por un asunto ideológico, es por un asunto de carácter económico. Defienden los intereses de los mercaderes de la muerte para acabar con la vida de los colombianos, simplemente para tener números verdes en sus proyecciones trimestrales. Y como observamos, el conocimiento de economía de la señora Cabal es simplemente vergonzoso. Claro, dentro del dogma neoliberal se dice que si los ricos ganan más, pues ellos en sus gastos mensuales van a gastar mucho más. Y esa platica se llama el goteo, es decir, a los pobres les caen goticas de dinero, lo que medio les sobra y lo que medio tienen para gastar los ricos. Entonces, en esta pirámide invertida, lo que vemos es que unos pocos obtienen la mayor cantidad de dinero del mundo posible, mientras que los que son muchos, la mayoría de los pobres del mundo, obtienen una ínfima parte de ese goteo. Y es que es muy claro. Si yo, por ejemplo, tengo un helado y se me cae una gota y a esa gota llegan múltiples hormigas, entonces yo les hago una pregunta. ¿Quién tiene mayor cantidad de helado? ¿Yo que tengo el cono de helado casi completo o la fila de hormigas que llegan a comerse la gota que yo dejé caer? El ejemplo es clarísimo. Mientras que yo sosteniendo el cono tengo la mayor parte de la riqueza, la cual represento con el helado, las hormigas somos nosotros los trabajadores, que nos debemos contentar con la simple gota del goteo que deja la economía neoliberal. Y es que da vergüenza como los medios de comunicación tergiversan la información.
Y esa información tergiversada la repiten una y otra vez para que la gente se confunda con la realidad que está sucediendo en Colombia. Mientras que si en algún momento llegan a dar una noticia verídica, la pasan fugazmente de rapidez para evitar que la gente piense demasiado en esa verdad que se les está diciendo. Y entonces sucede que el acta que revela la lista de los 22 medicamentos de mayor demanda para los usuarios, y nos dice Caracol, 8 de ellos tenían suficientes existencias en el lugar. Entre los fármacos se hallaron 113.000 unidades de insulina, y aquí es donde los medios de comunicación hacen todo el escándalo. No ven que las empresas estén escondiendo las medicinas para no entregárselas a los enfermos que ellos atienden. No, eso no es. El escándalo que están montando los medios de comunicación radica que se le ordene a Audipharma que en máximo 24 horas traslade a sus puntos de dispensación los medicamentos que tiene en la bodega. Eso es exactamente lo que les ofende, que el gobierno defienda los intereses de los enfermos en vez de defender los intereses de los empresarios. Pero porque toca pagarle la deuda a Duque y entonces en la prensa dicen, paguen la deuda del sistema de salud. ¿Cuál deuda? Si es la deuda de unos privados de EPS que manejaron dinero público y no le pagaron a los hospitales ni a las gestoras financieras, porque estas vendían al doble el precio de los alimentos, no es deuda nuestra. Nosotros no tenemos por qué pagarla. Que la paguen ellos, y si no pueden, se liquida las EPS, como ordena la ley para una empresa que es una intermediaria financiera. Durante el gobierno de Pastrana, ese señor nos obligó a nosotros los colombianos a salvar a los bancos. ¿De cuándo acá un banco se preocupa por nuestro bienestar? Tuvimos que pagar billones de pesos para que ningún banco se quebrara. Y desde la creación de la Ley 100 en 1993, los colombianos hemos salvado miles de veces a las EPS. Cada uno de los gobiernos desde César Gaviria han tenido que trabajar para salvar a las EPS, pagando billones y billones de pesos cada cierto tiempo para que las EPS no entren en cintura y no sean buenos administradores de nuestros dineros. Antes bien, es muy común que las EPS desde el 93, la plata que reciben, se la van mecateando en cositas. ¿Qué hizo la plata? Me la mecateé en cositas. Y entonces, con toda la arrogancia del mundo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, le dice a Gustavo Petro: el poder legislativo no es apéndice ni notario del ejecutivo. Pero ¿cuándo hemos visto un Congreso que sea realmente independiente? Y es que la independencia no es hacer oposición por hacer oposición, como hicieron con la reforma laboral, donde no hubo una discusión seria. Simplemente llegaron a negar porque sí. Y claro, declararon para las siguientes reformas y cualquier ley que presentara el presente gobierno que no la iban a discutir ni la iban a pasar. Es decir, al pueblo que se lo coma el tigre. Bueno, parece un sabotaje entre gestores farmacéuticos y EPS generar la sensación de escasez de medicamentos. Es que la superintendencia acaba de hacer una inspección de una de las bodegas de Audipharma y he encontrado que 20 de los medicamentos más solicitados, 8 de ellos tenían existencias suficientes en la bodega de Audipharma, de los cuales está la insulina, más de 113.000 unidades. Mientras tanto, a la población le ponían era pendiente, no se la entregaban. Eso es jugar con la vida del pueblo colombiano, básicamente para sabotear al gobierno del presidente Petro. Yo hago un llamado a las EPS y a las gestoras farmacéuticas que no se presten para estos juegos de poder político, de sabotaje, así terminen sacrificando a la población. No es justo con la población ni con el país. Así que espero que la superintendencia siga definiendo las medidas de control y de castigo, de sanción, y espero que la Fiscalía de manera inmediata intervenga para castigar a aquellos funcionarios de EPS públicas o privadas que estén en este juego de poner en riesgo la vida de los colombianos. Por eso es tan importante la reforma a la justicia, para que esta clase de situaciones y acciones que se están presentando el día de hoy entre los empresarios de la salud no se repita en Colombia nuevamente, porque es que aquí no le están haciendo daño a Gustavo Petro, le están haciendo daño a los colombianos, se están robando los recursos de los colombianos. Tú y yo nos vemos afectados por todo lo que está sucediendo. Este no es un tema de carácter político, es un tema de carácter humano. Aquí hay un hecho objetivo, están muriendo personas
desde hace años, décadas, por la falta de atención adecuada de las EPS. Y no podemos decir que los paseos de la muerte comenzaron con el gobierno de Gustavo Petro. Eso sería actuar y pensar de muy mala fe. Necesitamos acciones de carácter penal contra estos administradores de recursos públicos que nos están robando la vida. Una reforma educativa, una reforma judicial, una reforma agraria, una reforma laboral, una reforma a la salud. Eso es lo que necesitamos los colombianos para salir del atolladero en que nos dejaron las políticas neoliberales que han gobernado a Colombia desde los últimos 50 años. Por eso es que la consulta popular se vuelve una herramienta indispensable para poder salir y hacer que nuestros derechos sean restituidos, porque los neoliberales nos han robado todo, pero todavía nos queda la dignidad para poder pararnos enfrente de los enemigos del pueblo y decirles no más. Los medios de comunicación, en unión con las EPS, se han amangualado para tergiversar la información que el gobierno ha estado distribuyendo. Y según sus argumentos pareciera que ni las EPS ni los medios de comunicación hayan trabajado nunca con sistemas de calidad. Pues salen los medios de comunicación a tratar de confundir a la población general diciendo que la auditoría que les habían hecho el 21 de marzo de 2025 era una falsa auditoría y que el gobierno nacional, tratando de hundir y encochinar a Audifarma, no dijo que la auditoría se había hecho el día 6 de mayo del 2024. Pero ello es una mentira radical. Cualquiera que haya trabajado con sistemas de gestión y haya tenido que redactar un formato, sabe que los formatos siempre tienen una codificación, la versión del formato y la fecha en que fue aprobada la modificación del formato que ahora están utilizando. Y como vemos allí, el código del formato del acta de auditoría es ATF TO2, mientras que la versión es la segunda versión de ese formato. Y la fecha es, sí señores, el 6 de mayo del 2024, es decir, en esa fecha se aprobó y desde esa fecha es válida esa acta como acta de auditoría. Es que esta clase de empresarios nos quiere seguir metiendo los dedos en la boca para ver si puede seguir robándonos nuestros recursos que nosotros hemos trabajado con tanto esfuerzo. Un Estado democrático no está al servicio del gremio, está al servicio del pueblo. Hay un señor llamado Enrique Dussel, uno de los filósofos más importantes de la historia de América Latina, probablemente el filósofo más importante de América Latina. Y es que él, como otros antes de él, hablaban acerca de una idea fundamental, una idea política que tú no vas a encontrar en la derecha, porque detestan esta idea, y es el poder obediencial. Y es que la derecha considera que el poder es dominación, el poder es subyugación, el poder es eliminación absoluta de la libertad, mientras que el poder obediencial es una maravilla. La persona que asciende a un puesto de poder asciende para servir a las personas que lo pusieron allí. El poder tiene como único sujeto el pueblo. Su sede es el pueblo, no el Estado. El Estado no es el lugar del ejercicio del poder, sino obediencial del pueblo. Entonces necesito dar otra visión de lo que es el poder. Y el poder es la voluntad de afirmación de la vida. Eso es lo que se les olvidó a los congresistas cuando en manada, por ejemplo, Catherine Miranda ataca al gobierno colombiano porque dice que no está respetando al Congreso porque va a convocar una consulta popular. De hecho, Gustavo Petro en ese caso ha reconocido el poder y la soberanía que tiene el pueblo en la toma de esta clase de decisiones, porque ha visto que sus representantes, es decir, las personas que están en el Congreso legislando las leyes, que en este caso son para beneficiar a unos pocos ricos, y no como lo que está proponiendo Petro, que son leyes que beneficien al propio pueblo. Allí es donde radica realmente el poder obediencial, un poder que escucha al pueblo soberano, un poder que es capaz de obedecer la voluntad popular. Aquí no defendemos esa actitud entreguista, arrodillada, pusilánime de toda la derecha y los derechosos que tienen como dicho, el que manda, manda, aunque mande mal. Por favor,
Eso es un ejemplo claro de poder como dominación. Le mando muchas saludos, su gran amigo el presidente Uribe. Muchas gracias. Lo quiere mucho y también sabe que le mandó sus saludos su presidente Pastrana. Y este es el vivo ejemplo de lo que ha estado pasando en el sistema de salud desde hace más de 30 años. Las EPS han hecho lo que se les ha dado la regalada gana, y es que han construido un entramado de corrupción sin precedentes en la historia de Colombia. Tenemos que ir con don Gabriel Palacios o aquí a la Defensoría del Usuario, porque aquí está pasando algo extraño. Imagínense cómo fue la historia. Apuntaron mal en mi teléfono y luego vine yo la semana pasada y no me entregaron el medicamento. Le apuntaron mal el teléfono, no sé, lo hicieron, lo agrede, no sé. Yo no sé cuánto vale esto. Yo pagué 18.200 por ese medicamento. Y me dijeron que no lo había. Luego vine a la Defensoría que si no había, que no me lo podían entregar, que porque ya habían cerrado la orden. Hoy sí me lo pudieron entregar. Aquí están pasando cosas raras, extrañas. Por favor, pongamos el cuidado. Denunciemos. Yo le doy el número de don Gabriel si quiere. Díganoslo para el video, por favor. ¿Cuál es el número de Gabriel Palacios? Vamos a darle el número de don Gabriel. La doctora Paula Hernández me colaboró, pero se está enojando conmigo, yo no sé por qué. Porque estoy reclamando mis derechos. Y que no dé el nombre de ella. ¿Por qué no voy a dar el nombre de ella? ¿Qué pecado estoy cometiendo? Dígame, ¿qué pecado estoy cometiendo? Llegó la policía. Vamos a dejar que se lleven al señor. Vamos a dejar que se lleven al señor porque le entregaron el medicamento. Don Gabriel Palacios, el número es. De tal manera que todos los poderes están arrodillados ante este poder económico para beneficiar simple y sencillamente a este poder económico en contra de los intereses y la vida de todos los colombianos. Y como es normal, una persona que está diciéndole a los demás que tienen derechos y que se pongan pilas a reclamarlos, es interpelada no con diálogos, sino con el miedo, sino con la necesidad de apelar siempre al poder dominador del palito de abollar ideas con el que la derecha siempre, absolutamente siempre, quiere solucionar cualquier tipo de inconveniente o de inconformidad que un ciudadano pueda tener con un sistema tan mediocre como el colombiano. La única forma en que callaron a este señor en sus quejas y súplicas era trayéndole a la policía para que lo acallara. Y sí, cualquier institución administrativa o de distribución dentro del sistema de salud colombiano nos dejaría morir con todo gusto y placer simplemente para poder desacreditar a este gobierno que está buscando defender los intereses del pueblo. Y es que los enemigos del pueblo aparecen cuando se oponen a las reformas que se está haciendo en este gobierno para beneficiar a la mayoría de los colombianos. Nos quieren convencer a las malas que este sistema es el mejor del mundo, cuando hay miles de colombianos que sufren y han sufrido durante años por la inacción y por la mediocridad del sistema administrativo del sistema de salud. Ojo, el sistema administrativo, que son las EPS. Olvídate, las EPS no se encargan de atender pacientes. Y es sospechoso que siempre los mismos nombres aparecen en los entramados de corrupción, de robo, de despilfarro, de desfalcos. Juntas directivas presuntamente han perdido billones y billones de pesos durante años. Nadie los ha auditado a ellos porque tienen una prebenda de velo corporativo. Y valiéndose de esa jugadita, han hecho y deshecho todo lo que se les ha dado la gana con los recursos de los colombianos. Tanto es así que la nueva EPS, quien en su junta directiva tenía al hermano de Vargas Lleras, va presentando un déficit de 5 billones de pesos y pretende esta junta directiva que sea el gobierno nacional, es decir, con recursos de nosotros, que volvamos a pagar lo que ellos desaparecieron por su mala gestión. Ojo, no estoy diciendo que se lo robaron, pero es que cómo se van a robar esa plata sin que aparezca gente del Estado que les permitió ese robo. ¡Jamás! ¿Cómo podemos llegar a pensar que la derecha en gobiernos pasados permitieron que los empresarios desfalcaran los recursos de la nación? Impensable. En este pequeño organizador gráfico podemos entender cómo es que funcionan los recursos públicos
en el sistema de salud colombiano, y en este caso más precisamente a cómo fluyen los recursos de los medicamentos. Entonces tenemos tres grandes financiadores de los recursos de los medicamentos. En primer lugar, y el más importante de todos, los trabajadores, pensionados e independientes. Luego están las empresas públicas y privadas y finalmente el gobierno nacional. Estos agentes financian el fondo de recaudación del ADRES y el ADRES, al recibir los recursos, se encarga de redirigirlos a las distintas EPS. Cuando ese dinero ingresa a los fondos de las EPS, en ese momento el Estado pierde todo control de los recursos financieros. Y aquí comienzan las jugaditas de las EPS. Al recibir ese dinero, las EPS deciden cuándo se lo entregan a los gestores farmacéuticos. O como sucede con los hospitales, ellos se toman su tiempo para poder enviar ese dinero a los hospitales, con lo cual hacen que los hospitales se quiebren, que los médicos no reciban su salario y que no haya los recursos para poder financiar los medicamentos que necesita la gente. En este caso, son los gestores farmacéuticos los que se encargan de negociar con los laboratorios y hacer las compras de medicamentos que necesitan los colombianos. Y lo que está sucediendo aquí es tremendo negociazo. Primero, las EPS están recibiendo dinero. Segundo, ese dinero se traslada a gestores farmacéuticos. Y tercero, ese dinero se dirige a comprar los medicamentos que se necesitan. Es decir, hay dos pasos extra de burocracia y de gastos totalmente innecesarios que los colombianos podríamos ahorrarnos. Lo que está sucediendo actualmente con las EPS intervenidas es que el ADRES, al tener el dinero, hace el contacto directo con los laboratorios para que estos puedan ser distribuidos a los pacientes. Es decir, con la burocracia existente del ADRES, nosotros nos hemos ahorrado dos pasos de gran burocracia que nos están robando los recursos a nosotros los colombianos. Por un lado, nos ahorramos la burocracia de las EPS que se dedican a negociar con los gestores farmacéuticos. Por otro lado, nos ahorramos la burocracia de los gestores farmacéuticos que se encargan de comprar a los laboratorios. Ahí ya nos estamos ahorrando billones de pesos en esos dos miserables intermediarios que no están apoyando a los colombianos para nada. Y el ADRES, al pagar a los laboratorios directamente, entonces hace que se distribuyan los recursos médicos a los dispensarios de las EPS para que sean entregados directamente a los pacientes. Si ven tremendo negociazo ese de crear más y más intermediaciones para poder cobrar más y más plata de los recursos públicos para que esta gente se enriquezca más y nos endeude todavía más, un sistema de pagos directos que evita la intermediación nos va a ahorrar billones de pesos y nos va a permitir a nosotros los colombianos tener un sistema mucho más eficiente. Claro, siempre y cuando la derecha no gobierne, porque la derecha se encargaría de volver todo proceso farragoso y de difícil ejecución para poder volver a entregarle los negocios de la salud a entes privados. Segundo, causas de la crisis de la salud en Colombia. No es sorpresa para nadie que ame a Colombia, no es sorpresa para nadie que conozca la historia de Colombia, no es sorpresa para nadie que se considere un verdadero patriota el hecho de saber que la crisis de la salud viene desde hace muchísimo tiempo. Crisis de salud que se agudizó con la Ley 100, de la cual fue ponente el señor Álvaro Uribe Vélez y que se aprobó en el gobierno de César Gaviria. Claro, sin dejar de contar que ha sido siempre Álvaro Uribe Vélez el principal defensor de esa ley. Una ley que antes de entregarle al colombiano la salud, la vida, lo que le ha entregado es la muerte. Y hemos visto que la discusión acerca de la reforma a la salud en estos momentos por parte de la oposición está llena de politiquería, está llena de mentiras, está llena de falsedades, está llena de puras falacias que lo único que buscan es tratar de convencer a sus votantes que por lo general están tan mal informados que no comprenden la gravedad de lo que está sucediendo el día de hoy. El paciente se muere y desgraciadamente ni siquiera las tutelas sirven, porque es que sale más barato para la EPS que se muera el paciente. Y sale más barato ir a pagar 3 días de cárcel por un desacato. Sale más barato que ir a pagar 500 millones de pesos de un procedimiento médico. Ahora lo he visto y lo vivimos a diario, gente que llora, que se encadena, hasta se suicidan a veces porque ven morir a sus familiares, porque no hay una remisión a tiempo.
En un país donde la mayor parte de la gente no lee y donde se les dificulta comprender argumentos bien formulados, se considera que la mentira, la agresión, la vulgaridad, la chabacanería es un verdadero argumento. Que de desigualdad nadie se ha muerto. ¡Ya descarado, hombre! Le di la palabra al senador y la utilizó en otra cosa. No sea descarado. Usted no puede hacer eso. Él pidió una moción de orden. Usted está diciendo. Él pidió una moción de orden. Usted no puede hacer eso. Hombre, yo sí le voy a pedir yo les voy a pedir, ¿hacen silencio o los callamos? ¿Hacen silencio o los callamos? ¿Usted considera que ese electorado no hace parte de la nación? ¿Usted considera entonces que es loable y que debe seguir un régimen que excluye por lo menos a la mitad de la población colombiana? ¿Usted cree que así se construye la paz, la convivencia? ¿Usted cree que aquí solo deben estar los que piensan como usted? Y ese piensa lo pondría entre comillas. Yo quisiera preguntarle algo a los derechosos. Sin embargo, sé que para esta parte del video, ninguno de ellos va a estar acá. Porque aman los mitos, las fantasías, las ilusiones, puras fantasmagorias. Y poco o nada le prestan atención a los hechos. Aquí va. Voy a formular primero el contexto, después la pregunta, de una forma breve. Primero, es la derecha la que está diciendo que el gobierno de Gustavo Petro está destruyendo el sistema de salud. Segundo, que ha sido la derecha la única que ha defendido una salud digna para los colombianos. Tercero, y esto lo voy a poner muy entre comillas, este ha sido, comillas, el primer gobierno socialista de la historia de Colombia. Cierro comillas. Cuarto, los únicos que han gobernado en Colombia hasta el momento han sido todos de tendencia e ideología liberal. Sí, sabemos que hay conservadores, que hay... pero todos mantienen en la visión de la política y de la economía una tendencia liberal. Quinto, nos han dicho que la derecha es la única que ha podido generar logros en Colombia. Claro, es que si son los únicos que gobiernan, pues cualquier cosita que hagan puede parecer un logro. Ahora bien, vamos con el asunto puntual. Sexto, nos dicen que el Instituto del Seguro Social era una cosa totalmente desastrosa, que era un infierno tener que pedir citas y ser atendido en el Instituto del Seguro Social. Primera pregunta, ¿quién era el que administraba el Instituto del Seguro Social? ¿La izquierda o la derecha? ¿Por qué la atención era tan mala en el Instituto del Seguro Social? Y nos dicen los derechosos, no, es que las citas se demoraban una eternidad. Luego nos dicen, no, es que los medicamentos o no habían o no los entregan. Luego nos decían, no, es que ese Instituto del Seguro Social era un robadero impresionante. Después nos dicen que el Instituto del Seguro Social era un nido de politiqueros. ¿Entendemos la hipocresía de lo que se nos está diciendo? ¿Entendemos el cinismo con el que nos están hablando? Recordemos que es en el gobierno de César Gaviria, donde Uribe, como ponente principal de la reforma a la salud, destruye el Instituto del Seguro Social. Y esa destrucción no era gratuita, venía desde hace ya muchos años atrás. Mínimo 10 años atrás estaba cantada la crisis del Seguro Social. Y era simple, porque estaba entrando en funcionamiento cada vez con mayor fuerza la doctrina neoliberal de privatizar todo lo público. Y es evidente, el sistema de salud necesitaba ser destruido para que pudieran entrar las empresas prestadoras de los servicios de salud, es decir, las EPS, las empresas privadas que nos obligan a nosotros a morir a pagos. Ya tenemos algo muy claro, la derecha no sabe cómo administrar los recursos de la salud porque ya fracasó previamente con el Instituto del Seguro Social, instituto que era dominado principalmente por politiqueros de la derecha. Y esa es una partecita que a la derecha se le olvida mencionar cuando están hablando del fracaso de la salud en Colombia. Ellos destruyeron el Instituto del Seguro Social para darle entrada a los privados, para darle el negocio de la salud a los empresarios privados. Y desde ahí, volver la salud un negocio de la muerte. Ser de abogado del diablo en este punto, porque me parece que bajo el título genérico de tecnocracia, lo que hay es una élite de conocimiento de unas personas egresadas de unas universidades que han tenido unos accesos a una formación en el exterior y todo, y se ha hecho carrera que solo ellos pueden hablar y manejar de unos temas.
todos los demás no lo merecen. Es como el tema de las castas en la India. Ustedes son los brahmanes que son sacerdotes, que son intelectuales. Nosotros somos los vaishyas, que somos los comerciantes, y allá están los parias. Y resulta que pues eso no puede ser así, que llevamos décadas de predominio tecnocrático en unos cargos, y evidentemente hay cosas que no están funcionando y que son resultado de decisiones de tecnócratas. Por decir algo, el sector salud. Uno de ustedes, uno de los más reputados, el doctor Alejandro Gaviria, fue la persona que más estuvo el tiempo en el Ministerio de Salud, y ahora pues nos quejamos del estado que está el sector, como si él no tuviera ninguna responsabilidad en eso, como si él hubiera sido la Virgen María, que pasó los 6 años sin que lo rompieran o lo mancharan, y que todo lo que ha sucedido en el sector salud se debe al último año y medio, cosa que yo creo que no es así. Y qué sorpresa, los mismos que hace 20, 30, 40 años hablaban mal del sistema de salud público, entregaron el sistema de salud a los privados. Claro, alegando que habían razones de carácter técnico que decían que era mucho más eficiente y más eficaz entregárselo a un privado a que el Estado lo manejara. Argumentos que después de 32 años no se han hecho realidad. Antes bien, estamos entrando en un ciclo cada vez peor, donde el servicio, donde la salud de los colombianos va en franco deterioro. Y personajes como Alejandro Gaviria, que es uno de los que más sale a despotricar de este gobierno y el manejo de la salud, cuando estaba administrando el sistema de salud, fue un completo fracaso. No hizo absolutamente nada. Pero eso sí, muy riguroso en políticas neoliberales que nunca funcionaron. Ha pasado, por lo menos hemos oído la frase nefasta: no hay medicamentos, vengan más tarde, la cita donde el especialista dentro de 6 meses, no se le puede hacer la cirugía, se robaron la plata de la salud, 13 billones de pesos le deben las EPS, que son las únicas que se ganan la plata de este negocio, a las clínicas privadas y a los hospitales públicos de Colombia. Un desastre. ¿Cuál es la causa de esto? Siempre hay que mirar la causa. La Ley 100 de 1993. Presidente de la República, César Gaviria Trujillo. Ministro de ese gobierno, Ernesto Samper. Ministro de ese gobierno, Juan Manuel Santos. Jefe político en el Senado de la República tramitando la Ley 100, Álvaro Uribe Vélez. Todos jefazos del Partido Liberal. Esta es la historia de este asunto. Y bueno, van casi 25 años y no la han querido cambiar la Ley 100. Los mismos con las mismas, todos están ahí metidos en ese paquete, y mientras tanto los colombianos se siguen muriendo. Estamos hablando de 1,5 millón de colombianos en esta última generación muertos de males que la medicina sabe curar. Uno aquí ya no se muere del corazón ni de los riñones, lo matan la Ley 100, lo matan las EPS y las malas políticas. Pues bien, eso es lo que se va a votar en estas próximas semanas. Continuismo o cambio. Como lo escuchamos, Robledo aquí tiene una voz férrea contra las EPS, contra ese discurso de que las EPS están haciendo bien su trabajo, y lo está demostrando, diciendo que sí, que es un fracaso del sistema de salud. Y llega el gobierno de Gustavo Petro. Este señor ya no piensa que Colombia estaba mal, sino que comienza todo el mal en Colombia desde el gobierno de Gustavo Petro. La rigurosidad con que hacía la crítica a las EPS, a los ministros, a los grandes empresarios, desaparece, y ahora solamente es la crítica al gobierno de Gustavo Petro. Y su voz en el Congreso es Jennifer Pedraza, quien en unión con sus amiguis Miranda y Jubinado hacen de las suyas, diciendo que este gobierno lo está destruyendo todo. Claro, ella siendo simplemente portavoz del discurso de Robledo. Desde que comenzó el sistema de aseguradores privados de la salud, es decir, las EPS, el primer negocito que comenzaron a hacer fue el de destruir los hospitales públicos. Claro, en connivencia con las autoridades y el poder ejecutivo de esas épocas. La más delicada de las cuales tiene que ver con la mala situación financiera de una gran parte de los hospitales públicos del país. Todos ustedes han vivido y sobre todo han sufrido sus desastrosas consecuencias. ¿Cuántos no han tenido que pasar por un verdadero viacrucis para lograr ser atendidos en unos hospitales que cuentan con pocos recursos físicos y técnicos, donde el personal lleva meses sin recibir salario? Pues han hecho lo que siempre han hecho, incluso hoy lo siguen haciendo, y es
no pagarle a los hospitales lo que se les debe para que sigan en funcionamiento. Y así los obligan a entrar en crisis, y eso fue lo que hicieron con los hospitales públicos. Dejaron de pagarles durante muy buen tiempo, y por eso escuchábamos en los años 90 y en el gobierno de Álvaro Uribe que el personal de salud y cualquier tipo de personal que trabajara en hospitales públicos dejaban de pagarle durante años. Claro, porque es que las EPS no giraban los recursos durante años para que el hospital pagara a sus empleados por el trabajo que hacían. El presidente Álvaro Uribe lideró una tensa reunión con voceros de gremios médicos y de trabajadores para explicar los alcances de la emergencia social para reformar el sistema de salud. El presidente Uribe respondió críticas de médicos y pacientes. Aseguró que se garantizarán los tratamientos de alto costo. Van a quedar sin oportunidad de tratamientos y de atención, porque entonces ¿de dónde saldría el dinero? Usted tiene la preocupación de van a alcanzar los recursos. Yo también. Cualquiera que le preocupara un poquito Colombia, que se interesara un poquitico por lo que estaba sucediendo en el país, sabía que una de las grandes crisis era el no pago de parte de las EPS a los hospitales. Y así, haciéndolos entrar en crisis, fue que privatizaron la mayoría de los hospitales en Colombia. ¿Por qué creen que es la disputa entre toda la derecha con Petro para privatizar el Hospital San Juan de Dios? Y ejerciendo la típica política neoliberal de retardar pagos a entidades públicas para que esas entidades entren en crisis y así poderlas comprar mucho más barato, pues están haciendo lo mismo con el San Juan de Dios. Durante mucho tiempo lo hicieron, hasta que Petro en la alcaldía lo rescató. Y claro que sí, ese aire que le dio se lo quitó el señor Peñalosa. Pero hay una cosa muy grave, colegas. Ayer el secretario Morales, y también está en la ponencia el doctor Flores, dijo que en el proceso de contratación que van a hacer, la empresa que quiera tener más puntajes en ese proceso va a ofrecer la recuperación de los edificios patrimoniales aledaños en el San Juan de Dios, y que se les va a entregar en concesión a esa empresa los edificios patrimoniales para explotarlos. O sea, esta es la privatización del todo el complejo San Juan de Dios. Si una empresa presenta tantos edificios, y esto tiene que ver con ese proyecto de Ciudad Salud, que tiene que ver con el turismo de salud, que es el negocio inmobiliario, viendo la salud como un negocio, y todo lo quiere dejar amarrado el doctor Morales en ese contrato que va a hacer la ERU. Y adivinen que la ERU no se rige, su contratación no se rige por el derecho público. Con el acuerdo que ustedes aprobaron para fusionar Metro de Vivienda y la ERU, quedó que se rige su contratación por el derecho privado, a dedo. Y en esta medida tienen muchas más flexibilidades para escoger al contratista, y me llama mucho la atención lo activo que ha sido Currier Brown, una empresa que se ha metido en todo el mundo en el negocio de las APPs en salud, y es una empresa londinense y que también ha participado en toda la estructuración de este proyecto. El proyecto es abiertamente ilegal, colegas, abiertamente ilegal. Están todas las pruebas que demuestran que esto sí es un pato, es una APP bajo la modalidad de bata gris. Muchas gracias. Peñalosa, su invención, como lo llama él, la señora Claudia López, se encargó de ir privatizando ese hospital, así como lo ha venido haciendo el señor Galán. Al destruir la red pública de hospitales, que es lo que hizo Peñalosa. Es de extrema gravedad, doctor Gaviria, que usted le haya aceptado al liquidador de Saludcop que diga que la plata que se robaron los de Saludcop no eran recursos para fiscales. Es que esa es la tronera de cómo se roban aquí la plata. La confusión que han montado entre los recursos de la salud y los recursos privados. Y no se me olvida, tal vez se me pasó a mencionarlo, que usted metió en una ley que se le hundió un artículo que decía que los recursos públicos de la salud se volvían privados con solo tocarlos las EPS. Para el 2008, 15 años después de la reforma de la salud que gerenció Uribe, ya era común encontrar esta clase de documentos. La Ley 100, el fraude de la salud en Colombia. Y aquí nos sintetizan brevemente algunos de los efectos de la Ley 100. Primero, crisis hospitalaria. En ese momento ya había más de 100 hospitales cerrados. Ojo, y estamos hablando del 2008, pleno gobierno Álvaro Uribe Vélez, que se dice que quiere defender la salud de los colombianos, los intereses de los colombianos. ¡Ja! Segundo, lo que venía hablando, deterioro de las condiciones de los profesionales de la salud, no solamente en términos laborales, también en condiciones de salud. Tercero, y esto es peligrosísimo para un sistema de salud público en Colombia, claro, manejado por privados, y es que hay acuerdos entre las EPS para negar servicios de salud.
Y entonces dirán los tontarrones de la derecha: usted es un conspiranoico, un conspiranoico, sí. ¿Cómo es posible que 20 gerentes de EPS se reúnan, sí, para determinar negar servicios a los colombianos? Mucha conspiranoia. Resulta sospechosa esa presunta inocencia de la cual estos derechosos quieren hacer gala. Y lo sabemos desde hace muchísimo tiempo. Las EPS le niegan a los colombianos cualquier clase de tratamiento o medicinas. Todos hemos sido víctima de ello. Ahora, en este cuarto punto no nos van a decir: oye, es que esto solamente está sucediendo en el gobierno de Petro. Miren ustedes, la pérdida de la mayoría del dinero asignado a la salud de los colombianos. Y es que hace casi 20 años y hace casi 30 años ya se hablaba de la crisis que se había generado en el sistema de salud porque las EPS se roban el dinero de los colombianos. Esto no pasó en este gobierno. Esta no es cosa nueva de este gobierno. Antes bien, este gobierno está procurando atacar, enfrentarse a todos estos delincuentes que se nos están robando los recursos, cosa que no sucedía previamente, cuando veíamos que se hacía publicidad a todas estas acciones que están haciendo en la Superintendencia de Salud para contrarrestar las malas prácticas y manejos económicos de parte de las EPS. En ningún momento de la historia habíamos visto tantas acciones seguidas para mejorar la salud de los colombianos a partir de un mejor uso de los recursos públicos que nosotros como colombianos hemos dado. En quinto lugar vemos algo que es real: la monopolización de los servicios de salud. Y aquí vemos que muy pocas empresas cada vez se van quedando con una mayor parte de la torta del servicio de salud, lo que significa quedarse con una mayor parte de la torta de los recursos públicos de la salud. 7. Y esto es perverso. Aparición de las enfermedades ya desaparecidas en Colombia por cuenta de una política sanitaria que se dedica a los paliativos y no a la prevención de los síntomas y de la generación de enfermedades en Colombia. Eso significa que en Colombia simplemente se trata al enfermo, es decir, se trata de minimizarle el dolor, no de curarlo, porque el negocio está en que siga enfermo. 8. Y esto no lo defienden los provida, estos derechosos que lo de la vida les importa un comino. Y es que para el 2008, sí, momentos del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, había un aumento de la mortalidad perinatal, había un aumento de la muerte de fetos hasta niños de 7 días de nacido. Y da rabia porque esta gente no sale a defender los derechos de los niños, de los nonatos. Yo jamás he visto a un provida defendiendo un sistema de salud donde se le otorguen a las mujeres embarazadas, a las futuras madres, los cuidados que deben tener para poder tener hijos sanos, fuertes y que en un futuro sean la gloria de Colombia. 9. Creación de tarifas por enfermedad, copiando y replicando el modelo de Estados Unidos acá en Colombia. 9. Creación de tarifas por enfermedad, copiando y replicando el modelo de Estados Unidos acá en Colombia, por el cual ellos, al negar los servicios y hacer que se agudice la enfermedad y se vuelva crónica, al ser crónica, pues te cobran una tarifa extra porque te has enfermado, cosa que ellos pudieron haber curado desde hace muchísimo tiempo para poder generar más ganancias ellos. ¿Ahora entiendes por qué estoy diciendo que son mercaderes de la muerte? Y mira el 10º punto: auge de genéricos y desaparición de medicamentos útiles. Porque claro, en Colombia antes se utilizaban los medicamentos originales, no los genéricos, porque también había mayor capacidad adquisitiva. Llega el neoliberalismo y destruye los derechos del trabajador, que le impide comprar y pagarse lo que necesita. Y cuando nos habla de la desaparición de medicamentos útiles, simple y sencillamente nos está hablando de una crisis de los medicamentos. Ya los gestores farmacéuticos que dependen de las EPS no están consiguiendo las medicinas que los colombianos necesitan. Y las EPS prohíben a los médicos el recetar las medicinas que necesitan los colombianos. ¿Y qué es lo que las EPS incentivan a recetar a los médicos para curar las enfermedades de los colombianos? Claro, curar entre comillas. Pues sencillo: acetaminofén o ibuprofeno. Solamente eso. En 11º lugar está el aumento de las personas que deben pagar obligadas por un servicio que no se obtiene. Y eso nos ha pasado a todos nosotros. En algún momento tenemos que pagar la cuota moderadora para pagar medicinas, un tratamiento o una cita médica, y por arte de magia
nos dicen, no, es que no se puede, es que cualquier excusa es válida para negarnos a nosotros el servicio, pero después de que nosotros hemos pagado. ¿Y qué es lo que se ha visto durante los años según el punto 13? Y es que es un aumento de la corrupción de los profesionales de la salud. Claro, profesionales que están siendo explotados durante mucho tiempo y entonces tienen que negociar con las EPS de cualquier manera para darles contentillo. Situación que se ve preocupante por la cantidad de escándalos que desde los gobiernos de Pastrana hasta el gobierno de Duque se vio una cantidad de carteles dentro del sistema de salud. Y algo que hemos visto muy frecuentemente en todo el ámbito laboral y profesional colombiano, y es el 14º punto, reducción de la calidad del médico y demás profesionales de la salud. Y no solamente profesionales de la salud, profesionales en todos los niveles. El neoliberalismo es simplemente una máquina de crear títulos porque se cobra por el título, pero no genera las condiciones de una buena y sana educación. Y ojo, esto no es culpa de los profesores, es culpa de las instituciones educativas que por el simple hecho de recoger recursos hacen lo que sea para que una persona permanezca en una carrera, así esta persona no tenga nada de idea de lo que está ocurriendo durante su carrera. Y sale como un ignorante titulado. Y a mi parecer, solamente hay dos clases de profesionales que no pueden salir mediocres. Primero, los que se dedican al sistema de salud. Segundo, los que se dedican a enseñar. Ellos no tienen el derecho a ser mediocres. Y como hemos visto, los docentes siempre se han parado en la raya para defender los derechos de los demás colombianos. Eso da muestra de la nobleza que el cuerpo docente colombiano tiene y el compromiso con Colombia, no con un político, no con una institución, con los colombianos y el futuro del país. No, y recordemos, Fajardo no es docente. Que te suelten una asignatura porque eres un politiquero no quiere decir que estés viendo por los intereses de los colombianos ni que estés formando bien a los colombianos. Porque solamente hay que ver la vida política de Fajardo para darnos cuenta que él nunca se ha interesado por las luchas y las preocupaciones de los docentes, y menos por aquellas preocupaciones que los docentes tienen sobre temas de carácter social. Y hoy hay 14 billones represados que no se ejecutan en las regiones del fondo de regalías. ¿Por qué? Porque mucha alcaldía. Pero esa no es plata del gobierno, es plata de las regiones. ¿Cómo así? Pues porque el fondo de regalías transfiere la plata a las regiones, no es plata que se pueda utilizar en el presupuesto nacional. Pero usted como presidente, si logra hacerlo, pueda disponer de esa plata. Pero plata es plata. Si bien aquí el tema que nos está hablando Federico Gutiérrez es el de las regalías, este se aplica para prácticamente cualquier rubro del sistema colombiano. Plata es plata. Y ya lo veíamos con los puntos anteriores del sistema fracasado de salud. La ley 100 solamente está ahí para darle plata a los mercaderes de la muerte. Si alguien tiene que morir para que un empresario de la muerte gane un solo peso, que mueran miles y miles. Esa es la mentalidad de esta gente, porque plata es plata, no importa de dónde provenga y quién tenga que morir para obtenerla. Ya desde el 2006 se estaba hablando que era lo que necesitaba Colombia para salir de este fracasado sistema de salud que solamente ha dejado muerte y desolación en el país. Entonces las soluciones para la crisis de la salud son las siguientes. Primero, revocar la ley 100 para poder comenzar a acabar con la corrupción y el desastre generados por dicha ley. Es apenas obvio. Segundo, acabar totalmente con la medicina prepagada, cuya calidad es igual a la de la ley 100, pero su cubrimiento es menor, aunque su costo sea mucho mayor. Tercero, que el manejo de la salud sea ejecutado por profesionales de la salud sin intereses previos y no por expertos, entre comillas, y como nos está hablando Daniel Coronel, incompetentes expertos, totalmente incompetentes, que no tienen la menor idea de salud ni economía y cuyos resultados así lo confirman. Hemos vivido 32 años de un sistema de salud donde los supuestos expertos, entre ellos todos los ministros de salud anteriores a este gobierno, salen diciendo que son los expertos que van a generar la solución mágica de este sistema, y lo único que vemos es la agudización de todos los problemas de la salud en Colombia. Y estos expertos nos dicen ahí, tienen conocimientos financieros, pero también intereses personales y son totalmente corruptos. Y esos son los que sobran. Cuarto, algo que no tenemos en estos momentos, la libertad absoluta de escoger médico, clínica, laboratorio, etc. Y que un seguro de salud responda al menos parcialmente con los costos. 5.
incluir médicos independientes y por tanto imparciales como consejeros para las políticas de salud. Sexto, y lo que les decía hace un momento, no estoy de acuerdo con esto de cerrar más de 50 facultades de medicina en Colombia, pues hay 62. Lo que se necesita son buenos médicos, no muchos médicos. Yo reformularía este punto diciendo que se necesita mayor atención, mayor fiscalización sobre todas las facultades de medicina en Colombia para que todos los profesionales de la salud salgan con una altísima calidad y que no sean simplemente escuelas de garaje que medio dan cualquier cochinada porque las directivas de la institución no permite que se les exija a los estudiantes, como actualmente sucede en la mayor parte de las universidades privadas, y que empiecen a dar los resultados de buenos profesionales. Algo que se hablaba desde hace 20 años. En el séptimo punto es reducir costos y mejorar la calidad mediante la telemedicina. Actualmente hay las herramientas y la estrategia para generar esa telemedicina, cosa que no se implementa porque requiere que las EPS hagan una fuerte inversión de tecnología y no están dispuestas a hacer. Octavo punto, y ese es tan básico y esencial, cumplir el Código de Ética Médica y la Constitución colombiana. Pero ya lo hemos dicho, a la derecha no les interesan los derechos, no les interesa la ética, solamente el dinero. El dinero es su única ética, porque plata es plata. El Congreso entendió la gravedad de la situación y obró con responsabilidad y patriotismo. Gracias a ello, hoy puedo contarles a todos mis compatriotas que he sancionado la ley que garantiza la asignación de 492.000 millones de pesos adicionales para el sector salud. Son casi $500 millones de pesos adicionales para la salud de todos los colombianos. Y no es la primera vez que invertimos fuertes recursos en esta área, porque la salud siempre ha sido una preocupación fundamental de mi gobierno. En 1998 destinamos 308.000 millones de pesos para apoyar las finanzas de los hospitales y el año pasado invertimos 243.000 millones de pesos también en los hospitales públicos. Ha sido un gran esfuerzo, sobre todo si tenemos en cuenta que estamos en un proceso de austeridad en el gasto público, pero teníamos que hacerlo porque la salud de los colombianos está por encima de cualquier otra prioridad. Si sumamos lo que invertimos en los 2 años pasados, con los 492.000 millones de pesos de la adición presupuestal que hoy se hace realidad, podemos comprobar que mi administración ha dado la prioridad que corresponde al tema de la salud pública y que ha fortalecido la red pública hospitalaria con más de 1 billón de pesos, más de 1 millón de millones de pesos. Los dineros aprobados en esta edición presupuestal forman parte de una estrategia integral para superar la crisis del sector salud. ¿Ves lo que estoy diciendo? ¿Confirmas nuevamente lo que te estoy presentando? Ya desde el 98 la crisis de la salud era insostenible y solamente llevaba como 5 o 6 años del cambio de sistema de salud. El sistema que ellos nos presentan es insostenible, francamente insostenible. Y ese es el sistema que toda la derecha quiere defender. Por eso personajes como Humberto de la Calle, que se presentan siempre como si fueran un centro muy honesto, muy humilde, etcétera, etcétera, son peligrosísimos para el sistema colombiano, porque este señor en el 98 era uno de los perros, de los acérrimos defensores de las EPS y que se le diera más tiempecito al sistema porque seguramente en un futuro iba a salir adelante. Y llevamos 32 años y el señor sigue defendiendo a las EPS y nada que despega este sistema. Este documento da cuenta que ya desde antes de 1995 empezó a ejecutarse una política de censura en contra de la crítica al sistema de salud neoliberal que fue la Ley 100. Y es que nos dicen, estos temas fueron publicados en la Revista Colombiana de Investigaciones Médicas y el material aquí expuesto ha sido censurado sistemáticamente desde comienzos de 1995 en muchos medios de comunicación. Y ya se decía, la Ley 100 e intermediarios de la salud son responsables de la pésima calidad de los servicios médicos y de la corrupción de la medicina colombiana, pues su sistema es un caldo de cultivo para la corrupción del médico colombiano y para la degradación de los servicios de la salud. Tales sistemas restringen, como actualmente estamos viendo lo que está pasando en Colombia,
Ya desde los años 90, las EPS restringían el acceso a la salud y es lo que están haciendo hoy como una forma de presionar a los ciudadanos contra el gobierno de Petro. Tales sistemas restringen el acceso de sus afiliados, pues con excepciones que se pueden contar con los dedos de una mano, cuentan con profesionales suficientemente remunerados y con libertad de decisión suficiente para prestar el mejor servicio. Similares restricciones se llevan a cabo con tratamientos, diagnósticos, etc., en perjuicio de sus afiliados, los cuales terminan rindiéndose a su enfermedad, amputados, etc., pues solo aquellos pocos privilegiados que pueden seguir nuestras indicaciones logran buena atención de las EPS. Y nos dice que los hechos que se mencionan en la página unieron temporalmente al cuerpo médico colombiano y es así como el 3 de diciembre de 1996 se formalizó la creación de la Asociación Médica Colombiana bajo el auspicio del Consejo Superior de Instituciones Médicas. En dicha reunión se expuso claramente el rechazo general del cuerpo médico colombiano a los intermediarios de la salud y a la Ley 100. Sin embargo, dicha asociación desapareció. Y hoy nos dicen que unos cuantos ministros que poco o nada saben del sistema de salud firman cartas al gobierno Petro para que defienda el sistema de salud. Ya en 1996 nos decían que 71 médicos colombianos firmaron y dirigieron una carta a la Asociación Médica Colombiana solicitando acciones para lograr la derogación de la Ley 100. Ya en la sección editorial de la revista colombiana Cirugía, una revista de carácter médico, en 1999 ya se hablaba de la crisis de la salud y de la Ley 100. Nos decía: el cuerpo médico colombiano no puede ser indiferente ante la crisis que afecta negativamente la prestación de los servicios de salud en nuestro medio, cuya causa más importante se identifica con la distorsionada implementación, reglamentación y ejecución de la Ley 100 de 1993, que ha convertido a la profesión y a la ciencia de la medicina en un instrumento idóneo para auspiciar el beneficio económico de una intermediación burocrática que con criterio comercial y ánimo de lucro particular manipula y explota en detrimento de pacientes y médicos. Y entonces ellos sacaron un documento, un libro, y dicen: en el libro de la academia se destacan, entre otros perfiles, la paradoja de que al tiempo que se incrementaron significativamente los recursos económicos del sector salud, después de 5 años de funcionamiento, el sistema se debate en medio de una profunda crisis económica, debida en parte al incumplimiento ancestral del gobierno en el pago de sus compromisos financieros y económicos con el mismo, pero principalmente por los defectos estructurales y la ejecución del llamado régimen subsidiado, que ha abierto diversas oportunidades de corrupción, despilfarro administrativo cuya erradicación es urgente y prioritaria. ¿Sí ves lo que te digo? El sistema neoliberal quiere privatizar todo lo público. Y para hacerlo, cuando los políticos defensores de esa ideología llegan al poder, se encargan de desfinanciar todo lo público. Y si en los 80 decían que era inviable el Instituto de Seguridad Social, ¿por qué dicen que el sistema de EPS sí era viable cuando no financiaron suficientemente bien el Instituto del Seguro Social? Continúa. Y mal pueden funcionar adecuadamente entidades que carecen de infraestructura de información segura y confiable sobre la cual pueden basar sus cálculos actuariales, adelantar campañas de promoción de salud, prevención de la enfermedad, recuperación y rehabilitación de los afiliados, investigación científica y educación al usuario, que es la razón de ser del sistema, en cuya colaboración estrecha y honesta se basa el uso racional de los servicios ofrecidos y la desaparición de la afiliación múltiple dentro del régimen subsidiado y concomitante con el régimen contributivo, aún a expensas de la calidad ética, científica y técnica del servicio de la justa y decorosa remuneración de los médicos y demás profesionales de la salud, de sus prestaciones económicas legales, de su formación humanística y de su educación y actualización continuadas que la citada ley ignora. Bien se ha dicho que un país sin investigación, sin ciencia ni tecnología no tiene futuro, y la premisa vale también para las instituciones. Y así como sucede dentro del sistema educativo, en el sistema de salud viene a pasar lo mismo. Y es que los empresarios de la salud, así como los empresarios de la educación, nos dicen que son, o bien sean los médicos, o bien sean los docentes, los que tienen la culpa de las crisis que existen en los sistemas de educación y en el sistema de salud. Para los empresarios, el problema nunca es de ellos.
tiene que ser de las personas que ennoblecen la labor que están haciendo, es decir, de los médicos y de los docentes. Jamás del empresario que explota y que quiere sacar la mayor cantidad de plata a sus usuarios o clientes. Los colombianos estamos desprovistos del sistema de salud. No nos atiende adecuadamente, nunca lo ha hecho. Y cuando nos han atendido adecuadamente bien la mayor parte del tiempo ha sido porque tenemos que interponer toda clase de tutelas para que actúen en la defensa de nuestros intereses sanitarios. Claro, cuando han sido cosas graves, cuando vas al médico general para una cita y que te den una incapacidad, pues eso no es grave. Cuando requerimos tratamientos especializados porque nuestra enfermedad es demasiado compleja, ahí es donde comienzan las trabas. Cuando requerimos fisioterapia porque tuvimos alguna clase de accidente que nos dificulta la movilidad o una buena calidad de vida, ahí es donde entran las trabas. Cuando necesitamos cirugías, ahí entran las trabas y así sucesivamente. Vemos que el sistema de salud en Colombia siempre ha sido una porquería y siempre ha estado en crisis, razón por la cual el Ministerio de Protección Social, en esa época el Ministerio de Salud, el 22 de marzo del 2006 tuvo que sacar la circular 10, donde hablaba sobre cosas tan básicas que a nosotros nos niegan y hasta el día de hoy sigue en debate. Por ejemplo, el primer punto es la obligatoriedad de la aplicación del triage por personal idóneo de salud. Imagínense que tengan que aclarar eso. Esa circunstancia es totalmente básica. Y desde esa época hemos visto cómo mueren personas en el triage, porque no son atendidas inmediatamente, porque no les dan la importancia requerida para la atención de los pacientes que llegan allá. Segundo, no exigencia de contrato o autorización previa para la atención inicial de urgencias. Es que esto ha sido un tema de mucho debate y discusión. Las EPS han querido hacer que toda urgencia deba ser autorizada, que la persona llegue medio muriéndose y que diga: disculpe, tengo que llamar a mi EPS para ver si la EPS me autoriza a que no me dé sangre. Esta cosa es ridícula y solamente existe cuando son los mercaderes de la muerte los que dirigen los destinos de la salud de todo un pueblo. Tercero, no exigencia de pago previo o copago para la atención inicial en urgencias. Es que esto es simplemente salvajismo, incivilizados, son bárbaros. Por eso es que no hay neoliberal que sea un sujeto civilizado. No hay neoliberal que sea un ser humano decente. Y esto es algo que pasa y pasaba muchísimo durante el gobierno de Uribe. Cuarto, no aplicación de los periodos de carencia en casos de atención inicial de urgencias. Es decir, antes las EPS decían: no, nosotros comenzamos a atender urgencias, comenzamos a atender pacientes, es cuando ya lleven una cierta cantidad de tiempo inscritos en la EPS. Antes, bueno, paguen, pero nosotros no los vamos a atender. Pues bien, en el año 2010 aparece este artículo que hace parte de un estudio más grande que se llama Itinerarios burocráticos de la salud en Colombia, la burocracia neoliberal, su estado y la ciudadanía en salud. No cabe duda que las reformas en salud en América Latina basadas en el aseguramiento siguen el modelo de atención gerencial de los Estados Unidos y que se exportaron a la región para satisfacer las necesidades de las compañías de seguros del país del norte para ampliar sus mercados, una vez se habían saturado. Con el tiempo, la atención gerenciada se convirtió en el nuevo paradigma de las reformas políticas de atención en salud de nuestros países. No vamos a comentar en extenso los detalles del modelo de salud en Colombia en esta presentación, pero baste señalar el cambio del subsidio a la oferta por el subsidio a la demanda y el énfasis en las contribuciones individuales y los subsidios condicionados y en especie a los más pobres. Este artículo entonces hace un análisis de lo que sucedió en Colombia pasados 15 años de la reforma a la salud de Uribe. Hay que decirlo con claridad, pero sin sesgos. Aquí nos dice que la Organización Mundial de la Salud catalogó en ese momento a Colombia como uno de los mejores sistemas de salud de América Latina, diciendo que es el mejor en funcionamiento general y el primero en el mundo en cuanto a la justicia en la contribución financiera, medida como la contribución de los hogares a la financiación del sistema. Pero ojo, que aquí está metido el modelo neoliberal y no es todo tan bello como lo pintan, porque así como la afirmación de Federico Gutiérrez cuando le estaban preguntando ¿qué consideraba él un excelente sistema educativo?, él respondió claramente: mayor cobertura. Y en este caso, el funcionamiento general que la OMS felicitó fue mayor cobertura.
Y aquí es donde comienzan las críticas y lo que hemos visto durante todo el video. Mayor cobertura no implica que haya mayor atención y mejor salud para los colombianos. Y esto porque tú puedes estar inscrito y todo lo que tú quieras en el servicio de salud. Pero eso, como lo estamos viendo hoy en día y lo hemos visto durante los últimos 32 años, eso no significa que te vayan a atender. ¿Y qué pasa en un sistema de salud neoliberal como el colombiano orientado a la demanda? Pues que obviamente el gobierno nacional tiene que pagar por la cantidad de afiliados que se tenga. Y así el Estado no está pagando por lo que efectivamente consume el ciudadano, sino que está pagando por la cantidad de personas que posiblemente puedan necesitar el servicio, si bien no lo tomen. De esta manera estamos viendo cómo funciona el negocio de las EPS. Ganar billonadas simplemente por el hecho de tener afiliados, no por el hecho de atenderlos o recibir atención de mejor calidad. Y es que las críticas a esa medición hecha por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ponía los intereses de los privados a expensas de la salud de las personas. Y nos dice, académicos críticos del sistema y reportes oficiales de la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo han mostrado, entre otros problemas, una caída muy importante en varios indicadores de salud pública, aumentos en los gastos de bolsillo, en los gastos en salud como porcentaje del PIB, en el número total y proporcional de las tutelas en salud, crisis y cierre de varios hospitales públicos y, en síntesis, una lógica de mercado incompatible con el derecho a la salud. Dentro de ese análisis nos dicen algunas condiciones que nos ha dejado este sistema de salud por EPS. En primer lugar, hay una prolongación del sufrimiento, y esto es porque hay un aumento en los tiempos de atención. Los pacientes, los usuarios tienen que esperar cada vez más tiempo para que puedan ser atendidas, diagnosticadas y después de eso recibir un tratamiento si es que lo consiguen. 2. Complicaciones médicas del estado de salud. Aquí surge un gran problema, porque si aumentamos el lapso de tiempo entre la búsqueda de la prestación del servicio de salud y la atención efectiva, lapso que no depende del usuario, sino de la EPS que determina qué exámenes y qué tratamientos puede recibir y qué tratamientos no recibe efectivamente. Esto empeora la condición médica de la persona y o bien reduce las posibilidades de recuperación total o hace que se requiera un tratamiento más agresivo. Sin embargo, el daño clínico ya está hecho. 3. Daño permanente. Se producen daños permanentes cuando el lapso de tiempo entre la búsqueda de la prestación del servicio de salud y la atención efectiva es tal que la condición médica de la persona empeora hasta el punto de que existe una consecuencia permanente o de largo plazo. El daño biológico es irreversible. 4. La discapacidad permanente. La discapacidad puede producirse como resultado de las fallas del sistema cuando el lapso de tiempo entre la búsqueda de la prestación del servicio de salud y la atención efectiva es tal que la condición médica de las personas empeora hasta que quedan en situación de discapacidad. Y 5, esto nos puede conducir a la muerte. Las muertes están relacionadas con las fallas del sistema cuando el retraso en la atención disminuye significativamente la probabilidad de sobrevivir a la enfermedad. Las muertes también pueden ser atribuidas al sistema cuando la persona busca atención médica de emergencia, pero el acceso es negado y la persona muere sin haber recibido atención alguna. Es decir, lo que conocemos como el paseo de la muerte. Ojo, y esto ya lo estaban diciendo en 2008, y esto ya se estaba diciendo en el 98. Ahora bien, los colombianos no recordamos, porque los medios de comunicación se encargan de quedarse calladitos, que en el año 2010 Álvaro Uribe Vélez declaró la emergencia social por la falta de recursos para las EPS. Pero claro, es que se venían robando la platica desde hace mucho tiempo y el gobierno de Álvaro Uribe Vélez no hizo nada para evitarlo. Él, como toda la derecha, son muy rudos, son agresivos, son violentos con el débil, pero son mansos, débiles, sumisos con el fuerte. Así, los que redactaron esta investigación encontraron que las modificaciones que había hecho el decreto de emergencia y los proyectos de ley, que menos mal no pasaron algunos, solamente iban a empeorar las cosas en Colombia. Y es que los proyectos de Uribe para el tema de la salud era complejizar aún más la burocracia que permitía acceder a los servicios de salud, es decir, joder al pueblo. Y esto haría que los usuarios del sistema de salud dejaran de ir a pedir citas
porque siendo tan compleja la solicitud de las citas para sus tratamientos, ya no tendrían ganas de ir. Porque el gobierno de Uribe y varios de sus senadores después del gobierno de Uribe fueron insistentes, así como lo es el día de hoy y desde hace 10 años Vargas Lleras, en decir que se tiene que acabar la tutela para exigir derechos a la salud. Esa ha sido la principal lucha de la derecha en los últimos 30 años en el sistema de salud. Y nos dice el estudio Proyectando a Futuro desde el 2010, utilizando la matriz de itinerarios burocráticos, las fallas del sistema aumentarán y que los jueces ahora, condicionados por las nuevas restricciones de los decretos, tendrán que fallar en contra de las personas. Un posible resultado puede ser que al ver que la tutela y los otros mecanismos jurídicos de exigibilidad ya no nos ayudan con tanta fuerza a defender nuestro derecho y que, por el contrario, los fallos legales nos pueden obligar a usar nuestro patrimonio para pagar por acciones en salud, las personas dejemos de utilizarlos, es decir, se desestimulará su uso si hay fallos en contra o el patrimonio se ve amenazado. Recordemos algo fundamental del gobierno de Uribe y el gobierno de Santos, y es que en ambos gobiernos se intentó pasar una reforma al sistema de salud donde solamente las EPS respondían hasta cierto monto por el tratamiento de los pacientes. Si dicho tratamiento superaba ese monto, entonces las personas tenían que responder con sus propios recursos. O si por el contrario, la enfermedad era tan compleja, rara, difícil de tratar, pues evidentemente la excluían dentro del sistema de salud y que fuera el ciudadano el que debía tratarse a sí mismo con sus recursos. Pero asociémoslo. Si yo estoy evitando cumplir mi deber constitucional de atender, de dar salud a los colombianos, y digo que ya estoy dando salud por el simple hecho de que estén inscritos y estoy recibiendo dineros de todos los colombianos mes a mes para atenderlos, y si les niego la posibilidad de acceder a toda clase de tratamientos que necesitan para curarse, ¿quién es el que está ganando ahí en ese negocio? ¿El usuario o la empresa? Te adelanto la respuesta. Es la empresa, los empresarios de la muerte. Estas nuevas acciones de transferencia de recursos estatales, patrimonios individuales y familiares y mayores restricciones bajo el principio de la costo-efectividad pueden ser pensados como estrategias del capital para aumentar su acumulación. Las agencias capitalistas en cuestión, las EPS, evidentes con los decretos, son las aseguradoras, pero también los bancos, cuando se anuncian nuevas líneas de crédito en salud para eventos por fuera del POS. En el punto 2 nos dice, la jurisprudencia neoliberal en salud comienza a señalar una lógica que estamos denominando por ahora como lucro destructiva, en tanto aumenta la acumulación por un lado y destruye la vida por el otro. Esta lucrodestrucción estaría basada, según los decretos, en la clase social. Recuerda, los decretos de Álvaro Uribe Vélez para hacer frente a la emergencia social en salud del año 2010. En la clase social, el tipo de enfermedad y el tipo de capitales que las personas tengan para enfrentar el mercado. En tercer lugar, lo preocupante de esta lucrodestrucción es que empezaría a legitimar jurídicamente cierto tipo de muertes. Si el análisis del proyecto de ley consiste en saber si proveemos o no proveemos servicios de salud, cuáles proveemos y cuáles excluimos en las ahora mal llamadas prestaciones excepcionales de salud, esto implica una serie de reelaboración de la eutanasia social. Es decir, personas sin capacidad de pago y con necesidades en salud que demanden servicios considerados no costo efectivos para el sistema estarían condenadas a la muerte. Lógicamente, las desigualdades tradicionales de clase, raza, etnia y género serían potenciadas por el abordaje moral de la exclusión de la atención en salud. Uno de los peores gobiernos de la historia evidentemente ha sido el de Álvaro Uribe Vélez. Ha sido de lo peorcito que le ha tocado a Colombia. Y durante todo su gobierno estuvimos viviendo una crisis en salud sin precedentes en la historia de Colombia. No solamente el desfinanciamiento del sistema de salud por una serie de pagos, de manejos económicos que solamente beneficiaban a las EPS en miles, en billones de pesos, y el gobierno nacional no hizo nada para actuar en contra de ese tipo de actuaciones delincuenciales, que se mantuvo en sus sucesores y que no buscaron una solución que era evidentemente acabar con el sistema de EPS. Y en fin,
Hay una extensísima literatura de carácter científico, investigativo, que desde hace más de 20 años se ha encargado de hablar de todas las deficiencias que presenta este sistema de salud. Esta reforma de la Ley 100 que destruyó la salud para los colombianos. Los estudios no presentan un carácter ideológico, presentan un análisis científico, un análisis serio, documentado, bien formulado, de todos y cada uno de los hechos que están sucediendo en Colombia actualmente. Y obviamente los que sucedieron en el pasado. Cuando vamos leyendo cada vez más acerca de lo que nos está diciendo cada uno de estos documentos sobre el sistema de salud colombiano, nos damos cuenta que este sistema de salud privada que defiende la demanda jamás despegó, jamás empezó a funcionar. Antes bien, necesita año tras año una mayor cantidad de recursos para poder mantenerse, y así ni siquiera hambriento angulo sería capaz de satisfacer esa hambre voraz que tienen las EPS por nuestro dinero y nuestra enfermedad. Aunque suene paradójico, si este fuera un sistema de salud que realmente fuera útil, que estuviera sano, que pueda sostenerse en el tiempo, no tendríamos tantas crisis tan seguidas. Pero en el año 2013, este señor, Alejandro Gaviria, que se ufana de haber sido el superministro de salud, hombre mediocre, nos decía que el sector salud se encuentra en una profunda crisis debido a un crecimiento demasiado rápido, desordenado e insostenible, y que estamos en la obligación como Estado de solucionar de manera inmediata. 2013 y estamos en el año 2025 y estamos esperando esa solución de manera inmediata, lo cual da cuenta de su efectividad, no solamente de su efectividad, sino la verdad de la ideología que él sostiene. Y hemos visto que cuando se aplican cada vez más políticas neoliberales, el mercado, y en este caso el mercado de la salud, sufre radicalmente, como han sufrido todos los colombianos que han tenido que enfrentarse a ese fatídico mercado de la salud. Lo más gracioso de todo lo que dice es que quedarnos de brazos cruzados no es una opción. Al final comenta, esto no es maquillaje, estamos tocando los problemas fundamentales de la salud, estamos haciendo correcciones necesarias al modelo de salud para saber dónde tenemos que sumar y dónde tenemos que restar. Pues parece que este señor solamente se encargó de sumarle a las EPS, porque hasta el momento los únicos que hemos visto las restas hemos sido los usuarios. Entendámoslo, colombianos. Este no ha sido el peor momento de crisis de la historia de las EPS en Colombia. Han sido peores las crisis de Pastrana, de Uribe, de Santos, de Duque. Aquí se está saneando la economía de las EPS. Y lo que ellas están haciendo es dejar de prestar los servicios. Ya nos presentaba Alejandro Gaviria en el Ministerio de Salud lo siguiente. Los recobros pasaron de 300.000 millones a 3 billones, arrojando como resultado deudas por más de 5 billones de pesos. Deudas que no van a poder ser pagadas por el sistema de salud, ni pueden pagarse con la UPC actual. Y escuchen esto, existe un deterioro del patrimonio de las EPS. Hay una quiebra sectorial que requiere de una intervención inmediata. Nosotros recibimos un sistema totalmente quebrado. Está el tema de las EPS. Ese ha sido un tema muy controvertido. Todos coincidimos en que el funcionamiento de las EPS ha sido catastrófico. Esas EPS que se aprobaron con la ley 100 no han funcionado. La crisis de la salud es culpa de Uribe por la ley 100. Que la superintendencia financiera vigile los recursos. Que haya una plataforma tecnológica que garantice oportunidad, rapidez para la consulta, para la cirugía. Enviar los medicamentos a los pacientes pobres. Como hemos visto ya suficientemente, el sistema de salud colombiano solamente está dirigido a las ganancias de los mercaderes de la muerte. Y como escuchamos, el señor Alejandro Gaviria nos había prometido en el año 2013 que haría todo lo posible para solucionar ese problema inmediatamente, que no era una opción quedarse de brazos cruzados. 2 años después no había hecho absolutamente nada. Todo seguía igual. Y en 2025 se enfrenta a una de las crisis más grandes, y es que
Camila Abuara muere de cáncer después de haberle pedido insistentemente al ministro que por favor le permitiera una operación. Y el señor, ni corto ni perezoso, le dijo que no, que por favor no insista, que no hay. Pues ella estaba pidiendo una operación que se realizaría en Estados Unidos. Sin embargo, Gaviria le dijo, no, aquí ya tenemos experiencia en eso. Por favor no moleste más. Chu. Y cómo no, se lo hicieron aquí en Colombia, en Medellín. Y 2 meses después, Camila Abuara murió. Y para justificarse sobre este hecho sensible, este hecho terrible, Gaviria dijo, es un caso complicado, debemos ser sensibles ante la tragedia, pero tenemos que cuidar los recursos de la salud. Pero no dijo que eran los recursos de las EPS, no de nosotros el pueblo. La oposición nos dice que esto jamás se vio en Colombia, que esto es solamente algo que se ve en el gobierno de Gustavo Petro. Lo vimos con Pastrana, lo vimos con Uribe, lo vimos con Santos, lo vimos con Duque y aún lo seguimos viendo. Y no es porque hayan sido necesariamente o exclusivamente esos gobiernos, no solamente eso, sino porque el sistema que propone la Ley 100 genera estas condiciones. Nos obliga a nosotros los colombianos a sufrir esta clase de abusos. Esto ya no es nuevo. Las EPS tienen que ser liquidadas. No funcionan, solamente funcionan para los dueños y las juntas administradoras. Es necesario, como dice este artículo del Tiempo, que el Estado retome el control de los recursos y los aplique según las necesidades de cada territorio. Implementar modelos de gestión territorializada, es decir, que las personas puedan recibir la mejor atención en sus lugares de residencia, promover mucho más la prevención de la enfermedad y garantizar aspectos que la eviten como agua potable, saneamiento básico, seguridad alimentaria. Pasar de la competencia entre los hospitales a la articulación de los mismos. Cambiar el modelo de financiación de los hospitales públicos para que no dependan de la venta de los servicios. Mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud. Eso era lo que todos los colombianos querían en ese momento. Y hoy estamos ante esta disyuntiva donde se nos está proponiendo esta clase de modificaciones y la oposición y los medios de comunicación dicen que esto ahora es inconveniente cuando era la solución desde hace más de 20-30 años. Y luego nos dice este mismo artículo, gran parte de los gastos está enfocado a gestiones administrativas materiales o inventarios que podrían optimizarse. Uno de los primeros tips es que revisen esos procesos administrativos adyacentes a la parte clínica, porque hay oportunidades interesantes de optimización que les generan ahorros inmediatos. Y vuelve el tema pedagógico, el tema de la educación para la formación de los médicos y todo el personal sanitario. También analizamos el hecho de que los procesos formativos a nivel curricular no están muy actualizados, tampoco los modelos didácticos y pedagógicos en la formación de estudiantes. Y en este mismo año 2017 se vuelve a hablar acerca del problema del paseo de la muerte. Paseo de la muerte que no ha dejado de existir en Colombia desde la creación misma de las EPS. Y entonces Juan Manuel Santos, en su ley estatutaria, cuando salió a firmarla, decía: no habrá más paseo de la muerte, no habrá excusas para interrumpir los tratamientos de los pacientes, se acabarán los abusos con los precios de los medicamentos. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy? Exactamente. Y vuelve la noticia en el 2018, esta vez con 89 víctimas mortales. El sistema de salud sí o sí tiene que reformarse. No es posible que se congestione el sistema judicial con tantas, casi 100.000 en el 2021, casi 100.000 tutelas para que les permitan acceder a medicamentos, tratamientos, etc. Y solamente hasta este gobierno, la Superintendencia de Salud ha tomado cartas en el asunto, ha actuado
No podemos decirle a una señora que se devuelva, que el médico le formule, porque ustedes no entregan la fórmula completa. Eso no puede pasar. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo me les va? Buenas tardes. ¿Desde qué horas están esperando ustedes por acá? Una hora. O sea, se los entregan incompletos hasta que el médico le cambie la fórmula. ¿Qué medicamentos es que no le pueden entregar completo? Ah, sí es posible entregarle completo el medicamento a la señora. ¿Qué se le envía al domicilio? Los pañales, la gente no hay pañales. ¿Por qué no hay pañales? ¿Qué pañales se supone que son? Si están acá, ¿por qué no se los damos? Ya le van a entregar sus pañales, ¿no? Sí hay, tranquila que sí hay. Encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen ruta de atención prioritaria y que llevaban mucho tiempo esperando. Una señora con enfermedad renal crónica con más de 8 horas de atención. Este medicamento dicen que no hay, no lo encontramos en inventario. La señora se iba a ir sin pañales para la casa porque decían que no tenían y sí habían. Desde la 1 estamos. Cuando estábamos, no habían sino como 4 atendiendo y ahora frente al correo atendiendo. Ahorita que vino la Superintendencia de Salud, me di cuenta que fue efectiva la visita, en el cual sí empezaron a entregarse los medicamentos tal como tenían que hacer. Le agradezco mucho estas visitas que están haciendo y ojalá las sigan haciendo frecuentemente por el bienestar de muchos y de todos. Muchas gracias, Superintendencia. Muchas gracias al señor Superintendente por su bonita labor, gracias a la gestión de él y todo su personal. Gracias a Dios nos han entregado hasta el momento los medicamentos que teníamos pendientes de 3, 4 meses atrás. Ya me los llevo. Gracias, Supersalud. Pero los demás poderes, el judicial y el legislativo, se están haciendo los de la vista gorda para proteger los intereses de estos corruptos, de estos ladrones, de estos degenerados que nos están robando la salud a nosotros los colombianos. Los afiliados, cuando el Estado ya paga la EPS, están con la plata guardada en la EPS para cualquier necesidad de salud. Luego, no tiene ninguna EPS que pedir autorización. El usuario no tiene que pedir autorización porque la plata ya está guardada. ¿Por qué eso de la autorización? Para demorar más tiempo la plata guardada, porque ellos la guardan en sus bancos y ganan más tasa de interés. Y entonces van ganándose más utilidad, demorando los procedimientos a los pacientes. Finalmente, algo con lo que quiero cerrar este punto es lo siguiente. El 19.7% de todas las muertes ocurridas en Colombia entre 1979 y el 2021 eran evitables y se debieron a fallas del sistema de salud. Y en ese periodo ocurrieron 1.500.000 muertes. Sí, señores, 1.500.000 muertes que pudieron ser evitadas, pero el sistema de salud y los intereses económicos que defendieron Pastrana, Uribe, Santos, Gaviria y Duque permitieron esas muertes. 3. Consecuencias de la crisis de la salud en Colombia. Porque entonces nos dejaron al Estado que no vamos a pagar nosotros. Esa es una decisión que tenemos que tomar. Que nosotros no pagamos las deudas de los privados. Los privados tienen que pagar sus deudas a las clínicas y hospitales, y si no se liquidan, que es lo que la norma dice, se venden sus patrimonios y se entregan a sus deudores. Esa es la liquidación. Nosotros aquí lo que estamos intentando es salvar EPS. Creo que es poco lo que se puede añadir de aquí en adelante sobre este asunto. Pero si tuviéramos que sacar una sola conclusión sería que hay que pasar la reforma a la salud. Si no se puede en el Congreso, se requiere movilización popular para obligar que estos desgraciados mercaderes de la muerte no sigan moviendo sus hilos dentro del Congreso y que seamos nosotros los colombianos quienes con nuestro voto elijamos la reforma a la salud que tanto necesitamos. Como lo hemos podido ver, desde que se sancionó la Ley 100, todos los colombianos están exigiendo que la abuelan y que presenten un sistema de salud que sí sea fiable, que sí sea confiable. Y ya en múltiples ocasiones se ha propuesto esta reforma, la reforma que está presentando Gustavo Petro en estos momentos para el bienestar de los colombianos. Y esto fue todo. Tú que has llegado hasta aquí, te agradezco por haber visto y escuchado este video completo. Yo sé que esto no es un asunto fácil ni sencillo,
pero te agradezco realmente que hayas llegado hasta el final, para que comprendas la complejidad y que no se trata de un simple tema común y corriente que haya sucedido solamente hasta el día de hoy, sino que tiene una historia larga y todavía mucho más compleja. Aquí lo único que abordamos fue elementos superficiales, pues los estudios académicos sobre este asunto son muy completos y complejos, pero que no por completos y complejos significa que debemos desatender, porque esa es nuestra obligación como ciudadanos, atender a las necesidades de la polis, en este caso de la República. Y esto fue el Porqué Noticias, donde encontrarás el hecho noticioso, sus causas y sus consecuencias. Hasta luego. Fuera de eso, tenemos un sistema de aseguramiento donde muchas EPS se están abusando. ¿Y abusan por qué? Porque se les paga por el número de afiliados a través de una figura que se llama la unidad de pago por capitación. Puntuales. Y quiero decirle esto, al médico residente en Colombia hay que pagarle. Somos de los pocos países donde estamos por fuera de ese rango. Necesitamos precios de referencia, telemedicina, política de trasplantes, mejorar la cobertura y la densificación hospitalaria en las regiones del país. Esa es la base de la reforma que yo quiero para que el sistema de salud tenga cobertura, calidad, sostenibilidad financiera y óigame la última. A las EPS les voy a poner no solamente a la Supersalud, sino en la otra orejita, a la Superfinanciera, para que garantice que tengan las reservas técnicas para cumplir sus obligaciones.